Sin duda hay muchos lugares y territorios del país que llevan mucho tiempo esperando la llegada del AVE, y hoy tocamos una región que está llamada a ser una línea de alta velocidad crucial, pero que lleva demasiado retraso. A pesar de ser una de las regiones más pequeñas de España, La Rioja está destinada a tener en unos años un trazado de alta velocidad que atraviese la comunidad de lado a lado, comunicando así por tren rápido la mayoría de lugares del norte peninsular entre sí. Sin embargo, a pesar de su relevancia para un sinfín de posibles rutas, el proyecto se ha atascado. Todo esto ha llevado a que La Rioja y por extensión su capital, Logroño, de unos 150.000 habitantes, lleve esperando demasiados años avances significativos en un proyecto que, como en otras partes del país, ha visto pasar los años, las dudas en su recorrido y no pocos problemas, entre ellos la falta de definición del trazado por parte de la región o la oposición de muchos riojanos debido al trazado por uno de los tesoros de esta zona del país, sus viñedos. Pues las expropiaciones o las dudas con el recorrido de esta obra han traído de cabeza a sus responsables. Todo esto ha llevado a un debate en la opinión pública riojana sobre este proyecto, con mucha disparidad de opiniones y bastante polémica y oposición por las posibles afecciones medioambientales. Y tras la llegada del AVE a Burgos el pasado mes de julio, las cosas parecen haberse acelerado, si bien este paso que podía parecer acercar el tren rápido a La Rioja ha logrado más bien todo lo contrario, acrecentar la sensación de isla ferroviaria. El trazado que parece finalmente ver a la luz será el que parte por el este en Castejón, uniéndose a la futura línea entre Zaragoza y Pamplona, de la que hace poco, por cierto, os hablé en otro vídeo, y por el oeste con Pancorbo, al sur de Miranda de Ebro, uniéndose a la línea entre Burgos y Vitoria. Todo ello incluyendo paso por Logroño mediante la construcción de un túnel bajo parte de la ciudad. Tenemos que recordar que por un lado tenemos ya la licitación del contrato de redacción de los proyectos básico y de construcción de la línea de alta velocidad que conectará a Burgos con la Y vasca, buscando así una mayor conexión con la zona norte, y por el otro lado, al este de la comunidad, ya se está trabajando en la línea de alta velocidad por Pamplona que conectará Castejón y Campanas, cerca de la capital navarra, y que pretende estar disponible, con suerte, en 2026. Sin embargo, en La Rioja todavía hay pocos avances significativos y los presupuestos del Estado para 2023 apenas destinan algo para ello. Hay que recordar que La Rioja pertenecerá al futuro corredor cantábrico-mediterráneo de mercancías, sometiéndose este año a información pública del estudio informativo del tramo Castejón-Logroño, además de la propuesta de trazado ferroviario de alta velocidad desde Logroño hasta Miranda de Ebro, pasando por Pancorbo al sur. Otro detalle clave es que este proyecto se ha visto retrasado también porque la Comisión de Transportes de la Unión Europea entiende la conexión Logroño-Miranda de Ebro como una duplicidad del corredor cantábrico-mediterráneo, lo que le ha privado de estar incluido en la financiación de corredores europeos y por tanto de los presupuestos e inyecciones económicas de la Unión, una metedura de pata que sin duda ha retrasado el proyecto no pocos años. Otro de los puntos calientes de este trazado es la duplicación en un espacio de unos 20 kilómetros en la perforación de los montes o barenes, con el consiguiente coste económico debido a esa duplicidad del proyecto, tras la decisión de cambiar la conexión del corredor con Pancorbo en lugar de Miranda de Ebro como se supuso en un primer momento. Si bien esta decisión penaliza en algunos minutos la salida al norte y por tanto también a Europa a través de Irún, pero sus responsables aseguran presentar múltiples beneficios extra. Hay que recordar que buena parte de la relevancia del proyecto de alta velocidad por La Rioja se debe a ser lugar de paso y conexión entre la mayoría de destinos del norte de España de una punta a otra. De esta manera, en el futuro, los AVE que crucen de extremo a extremo el norte del país lo harán por este trazado uniendo, por ejemplo, Cataluña o Aragón con Castilla y León, Asturias y Galicia, evitando así tener que pasar por Madrid. El trazado oeste, el que más problemas ha dado desde el principio, se ha concretado dividiéndolo en 4 tramos: Logroño-Navarrete, Navarrete-Ormilla,
Ormilla-Erramelluri y Erramelluri-Pancorbo. La salida de Logroño constituye el tramo a priori más complejo por la densidad de infraestructuras existentes y transcurre en túnel hasta cruzar por debajo de la LO20, saliendo en superficie en paralelo a esta hasta volver a cruzarla en túnel en el entorno del acceso a la Granjera. Es aquí donde tenemos otro de los grandes obstáculos del proyecto, el túnel urbano de Logroño. El trazado continúa en túnel por debajo del Monte Paterna y cruza la N232 en viaducto para continuar en paralelo a la A12. En cuanto al tramo Navarrete-Ormilla, este supone un cambio en proyectos anteriores al evitar el Valle del Ebro, ahorrando así el impacto sobre el territorio y la viña, que fue uno de los grandes obstáculos de este proyecto en sus inicios, con una velocidad de diseño de entre 220 y 250 km por hora. Sobre la propuesta paralela a la A12, esta se adapta a la infraestructura existente hasta llegar al río Najerilla, cuyo cruce se resuelve con un nuevo viaducto y túnel hasta llegar a Ormilla. En este punto, la propuesta se separa de la A12 para ganar cota y discurrir por los páramos de Valpierre. En cuanto al tramo Ormilla-Erramelluri, una vez alcanzada la cota de los páramos de Valpierre, el trazado se simplifica asimilándose a un trazado recto. El tramo del Valle Hoja se resuelve mediante terraplén y viaductos para volver a coger pendiente ascendente en la zona de Erramelluri, mediante un túnel en la zona de Baños de Rioja. En el tramo final, el Erramelluri-Pancorbo, el trazado se adapta al terreno con taludes y terraplenes y solo se precisan estructuras para salvar las carreteras que discurren por las vaguadas de Escorrentía. Se propone la conexión mediante viaductos con las dos líneas, tanto de alta velocidad como la convencional, así como el puerto seco de Pancorbo, con el fin de dar mayor versatilidad y entidad al propuesto corredor. Estos pequeños pero significativos avances apenas son el comienzo del proyecto y harán falta aún muchos años para verlo acabado, y es imposible hablar todavía de fechas plausibles, más aún dada la incertidumbre que siempre rodea a proyectos como este. Actualmente solo existe una línea férrea en toda La Rioja, que la cruza de lado a lado, siendo un trayecto muy similar al que algún día será el de alta velocidad, y casi en todo momento en la parte norte del territorio. De esta forma, viajar de Logroño a Madrid en tren se puede hacer a día de hoy con hasta 4 combinaciones diarias, aunque eso sí, un solo tren directo Alvia que la une a Atocha en 3 horas y 20 minutos en el mejor de los casos. El Logroño-Valladolid se hace con un transbordo dejando el viaje en 4 horas y 15 minutos. En cuanto al Logroño-Bilbao, se hace con un servicio directo al día, Alvia, que deja el viaje en 2 horas y 40 minutos. Mientras que en destinos del este, el Logroño-Zaragoza se puede hacer con hasta 6 combinaciones diarias. 4 de ellas son trenes directos, uno de ellos Alvia, que deja el viaje en el mejor de los casos algo por debajo de las 2 horas. Por su parte, el viaje con Barcelona se puede hacer con 4 posibles combinaciones diarias, 3 de ellas con transbordo y un Alvia directo, el mismo que pasa por Zaragoza, dejando el viaje en el mejor de los casos en 4 horas y 5 minutos. Evidentemente, estos tiempos y frecuencias diarias mejorarían claramente con todo el trayecto finalizado, añadiendo además muchas posibles rutas directas con otros territorios y ciudades del país, algo para lo que todavía queda mucho para poder ver, pero que aquí iremos informando ante cualquier novedad. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.